buenas noches. Bienvenidos al tercer programa de la temporada número 6 de Economía al Cuadrado, acá en Canal 22. Señor director, ¿pondría el recorte de lo último que dije en el programa anterior cuando hablaba que ni Chile ni Argentina podían volver al pasado? Argentina no podía volver a la Argentina de Alberdi, Chile no podía volver al Chile de final de los 90, principios del siglo XXI o mediados de los 90, y que después de todo, tanto Alberdi como Chile en aquel momento había hecho lo que estaba de moda. Tenés algunos políticos que te dicen, volvamos a la Argentina de Alberdi, para simplificarlo. Y algunos políticos chilenos que dirán, volvamos a hacer lo que hicimos al final de los 90 y a principios del siglo XXI. O sea, Argentina y Chile está planteando, estos dos en estos momentos, hacer algo que va en contramarea de lo que está de moda en hacer en la política de Occidente hoy en día. Ignorando, mirá qué interesante, que tanto Alberdi o los liberales iluministas del siglo XIX, argentinos, así como los chilenos de los 90 o los economistas chilenos de final de los 80, hicieron ambos lo que estaba de moda en aquel momento, porque el iluminismo de finales del siglo XIX Argentina era lo que estaba de moda. Y el consenso de Washington y Chicago era lo que estaba de moda en los 80. O sea, ¿se entiende? Están planteando cosas que son inconsistentes en términos dinámicos y también con sus orígenes. Señores, acá vieron lo último que dije el programa pasado, y estoy acá con mi amigo Daniel Jiménez, nuevamente, empresario libertario chileno, cuyo rol fue importantísimo en la cuarta cumbre de la libertad que cerré presencialmente en Chile. Sin él y sin su equipo no hubiese sido lo que realmente fue, y se los agradezco enormemente tanto a vos, Daniel, como a Ítalo. Hicieron un trabajo increíble ambos. Walter también. Y Walter, es verdad. Sí, Perdón, sí. Walter, te pido disculpas que me olvidé, discúlpame. También quiero saludar a los dos economistas que expusieron antes que yo. Andrés y Víctor. Andrés y Víctor. Y quiero decirles que todos los comentarios que les hice, son más jóvenes que yo, se los hice con la mejor de mis intenciones, tal vez de un economista Seniors. más viejo, sí. Con camino más recorrido, dándoles sugerencias de que no dilapiden sus energías para quien no las valga, ni las va a valorar. ¿Qué pensás de esto que dejamos planteados y que dije sobre Chile y Argentina al final del programa anterior? Mira, yo creo que es una muy gran pregunta y eso también amerita una importante respuesta. Pero como vamos a hablar de que no nos podemos trasladar al pasado y es impensado que el pasado venga al presente, hay un tema interpretativo fundamental con respecto a ese tema. Y quiero citar a Jeremías, ¿ya?, que en uno de sus pasajes dice claramente, habla, y lo voy a decir textual: paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas y buscar cuál es el buen camino, a andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú lees casi 3.000 años posteriores este texto y tratar de encontrar la senda antigua,
que probablemente ya ni exista, o estén construidas en ese sector poblaciones, o simplemente el desierto consumió ese camino y no hay ni ruta. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuál es la expresión, cuál es el espíritu de ese concepto? Es precisamente, y yo creo que hay muchos retóricos que hablan desde un pasado glorioso a llevarlo a un presente o potencialmente un futuro de plenitud. Es que hay que tener el contexto histórico en donde las expresiones se desarrollan. El caso de Alberdi, el caso de nuestros grandes decisores que desarrollaron momentos de plenitud en nuestra economía, y cuando hablamos de economía hablamos de personas, ¿eso qué quiere decir? No solamente números, no es algo crematístico, no es algo metálico, sino que es las personas, es porque en el fondo lo que hay que tratar de interpretar cuáles fueron las decisiones que tomaron ellos en su minuto para llegar a un momento de plenitud. Eso, si no se actualiza al hoy, al contexto de hoy, es impensado, es impracticable. Entiendo. Totalmente impracticable. Cuando uno genera una expresión de, oye, nos gustaría estar en el Chile del 2021 siendo chileno, o sea, 22 años posterior a eso, lo que quiere decir... Del 2001. O el 2001, perdón. Lo que quiere decir es, me gustaría tener la condicionante de ingreso versus beneficio, proyección versus incertidumbre que hoy día, pero lo que no vemos es que bajo eso hubo 30 años de trabajo duro, sacrificio, un montón de circunstancias que a nuestros padres y las generaciones anteriores le costó llegar. O sea, por ejemplo, hoy día cualquiera le gustaría vivir en Suiza. Vamos, ¿qué ejemplo más mágico que es? Ujú. No hay pobreza. Sí. Perfecto. Pero ¿se imaginan ustedes el Suiza del 1915? ¿Cómo lo pasó? Casi desaparece. Sí, obvio. ¿Sí? Sí, sí. Suiza no sé cuántos habitantes tendrá, yo creo que no tiene 9 millones. No sé. Entonces, son economías casi boutique. Y si tú miras el caso suizo y lo despliega y lo abre, tiene 26 cantones. Sí. 26 cantones. O sea, no estamos hablando de un homólogo. Estamos hablando de que cada cantón, o cada provincia, o cada alcaldía, no sé cómo le llamarán acá, ¿sí?, tiene su propia condición de cómo se administra su sector. Y usan algo que se llama democracia directa real. Sí. Votan cada 3 meses, todo. Sí. Entonces, cuando llegáis a ese punto, te das cuenta que el Estado solamente sirve como un ente de conexión, un puente. Pero las decisiones son individuales, en función del bien común. Bueno, si tú vas y miras y dices, cuando Suiza estaba en el tiempo del imperialismo, a nadie le hubiese gustado vivir en Suiza en ese minuto, sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy día que necesitó vivir allá. Lo que no entienden es que para que hoy día quieran irse, el resto del mundo quiera ir y ser un habitante de Suiza, es porque bajo la línea de flotación, el iceberg, ¿sí?, los intereses que están bajo la línea de flotación son años de trabajo duro, años de esfuerzo, años. Los suizos hoy día hacen 5 cosas y son los número 1 del mundo. Sí. Y se abrieron al mundo y dijeron, lo que no sabemos hacer o no tenemos certeza de que vamos a tener una buena gestión o lo vamos a hacer bien, se lo dejamos a otro que lo haga mejor. Obviamente. Pero en esto somos buenos. Sí. Entonces, si no entendemos, y Suiza no tiene mar, o sea, está todo en contra. Entonces, existe la posibilidad de desarrollar un modelo de una economía pensando en el futuro, pero viendo la curva del pasado, sí, pero siempre y cuando eso se entienda como leer cuál fue el contexto histórico y qué llevó a tener momentos de bonanza para eso proyectarlo en el futuro. Si no es así,
Es impensado, A eso ver. no funciona. Exacto. Y te agrego, primero, al pasado no se puede volver, no se puede volver a hacer exactamente lo mismo que el pasado, porque los actores somos otros. Y en el periodo intermedio, desde un punto al otro, hubo aprendizaje. Se acumuló, además, conocimiento. Además, fluyó información que fuimos incorporando. O sea, somos otros. Y ese ser otro, y es positivo, lo que te tiene que servir es para entender qué sucedió con aquello que a vos del pasado te parece que es muy bueno, pero de que evidentemente no era tan bueno porque te trajo hasta este presente que hoy en día no te gusta. ¿Ok? Nunca podés perder de vista. El argentino, yo me río mucho, lo repito el ejemplo, el argentino gorila que habla pestes del peronismo, no se da cuenta y no toma nota de aquella Argentina que la describe como potencia. ¿Qué pasó? Que una potencia de golpe se enamoró de una vez y para siempre, según su propia subjetividad, del mal mayor, que es el peronismo para él. ¿No? Estoy hablando desde sus valoraciones. O sea, la Argentina magnífica dio a luz para él al peor mal de todo que es el peronismo. No cayó de un plato volador. Entonces, eso quiere decir que esa Argentina, que tanto le gusta, que era potencia y tan magnífica que quiere vender en el presente que fue, algunos ingredientes putrefactos, hay una frase de una canción de Los Redondos, que a mí que viene al caso, que es, la tengo acá, la busqué en un segundo, fue el único momento que agarré el teléfono mientras hablabas. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. No hay nostalgia peor añorar lo que nunca jamás sucedió. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en contexto. Ni la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, ni el Chile de principios de los 90 y principios del siglo XXI era tan magnífico como algunos a ambos lados de la cordillera nos quieren vender. Tenían también sus gravísimos problemas, porque de hecho, y hago el hilo temporal, nos llevaron al peronismo y te llevaron a tener al presidente que tenés hoy en día. Entonces, es insoslayable. Y a su vez, los cambios, y acá te dejo hablar a vos, siempre se hacen hacia modelos nuevos, que pueden tener algún ingrediente del pasado, pero son modelos nuevos, que se van construyendo y te digo cuál es. Mira, no te voy a armar un Excel con el modelo nuevo porque no soy un ingeniero social. Si empezamos con ingeniería social en el momento T sub 0, estamos condenados al fracaso. ¿Entendés? Estamos de acuerdo. Este punto es importante. Estamos de acuerdo. Pregunta. ¿Cómo lo ves esto que acabo de explicar? En Argentina la mayoría no lo entiende. Del otro lado de Chile, de la cordillera, ¿pasa lo mismo? Te pregunto. Sí, pasa lo mismo. Analízamelo. Lo que pasa es que el ser humano, per se, nace para morir. O sea, para que no, hagámoslo bien del principio. A ver. En un sistema, y el ser humano no es la excepción, existen dos grandes fuerzas que luchan entre sí. Una es la entropía, y la otra la que lo combate, que algunos, en mis tiempos de estudio, se le llamaba negentropía o le llaman entropía negativa. Sí. La entropía negativa es la que hoy día más se usa. Una es la propensión o la tendencia al caos, al desorden y a la muerte, la entropía. En términos prácticos, la vejez. Sí. ¿Ya? Y
por ahí el descuidado, el agotamiento sistemático, te viene una diabetes o un resfriado y la puedes pasar mal. Y la otra es lo que lo combate, ¿sí? Con deporte, alimentación sana. Bueno, dicho eso, sí, se entiende. Cuando lo llevamos a un sistema mayor, a un sistema político, un sistema económico, si esas fuerzas no funcionan en equilibrio, obsolece por efecto natural. Y ahí tú ves las curvas. Para nosotros es más fácil ver porque vemos las curvas. Sí. ¿Cuál es la curva de vida de algo? Sí. Perfecto. Pero si nos vamos como humanos en sí, el humano nace para morir. Y la búsqueda del ser humano constantemente es la no muerte o la extensión de la felicidad, y por naturaleza nos comparamos con otros y empezamos a cualificar. Te interrumpo un segundo. Eso exactamente pasa con los sistemas de organización políticos. El constitucionalismo, más el Estado-Nación, más la democracia representativa, como cualquier sistema de organización política, tiene un nacimiento, tiene su prosperidad, tiene su estancamiento y tiene su estado de putrefacción que va a terminar en la muerte, como vos lo decís. El problema es que, y pasó a lo largo de toda la humanidad, y esto es un buen dato, el ser humano piensa que vive en el único sistema de organización posible y que es eterno. Y no es así. Perfecto. Eso, perfecto. Bueno, dicho eso, y como todos le tememos a la muerte, unos más, otros menos, no sé, y como empecé con un dato histórico bíblico, Sí. prosigo con eso. El grano de trigo tiene que morir para generar una espiga. Sí. No hay que tenerle miedo a la muerte. La muerte de un sistema es la antesala, lo que hablábamos antes, los procesos de putrefacción que le llamas tú, o de agonía, ¿sí? Son los símbolos estocásticos que anuncian el nacimiento de un nuevo modelo. Exacto. Y ese nacimiento del nuevo modelo toma probablemente por un tema histórico de índice las cosas positivas que potencialmente pudo haber hecho el sistema antiguo y le agrega cosas Totalmente nueva. distintas, porque lo único que no quiere es nacer muerto. Exacto. Bueno, cuando vamos viendo la figura desde esa perspectiva y hablamos del libertarismo, el conocimiento cada vez va increciendo, va acumulándose. Las personas del hoy versus hace 10 años tienen más conocimiento. También tienen más información, pero también hay más conocimiento. Hay más acceso. Sí. Lo que nos estamos enfrentando mañana es al nuevo ser humano, en donde va a tener una hiperinformación, va a tener una composición de alternativas que ni siquiera yo creo que va a poder razonar con respecto a las alternativas, pero va a ser más libertario. El mundo gira hacia el libertarismo. Sí. Porque el libertarismo, al final del día, tiene que ver con la potestad de elegir. Y cuando no tenías alternativa, sentías que estabas bien. Por eso era cualitativo, me gustaría estar en los tiempos de Alberdi, o los tiempos, en mi caso, de donde se tomaron las mejores decisiones a finales de los 80, que se materializaron entre los 90 y los 2000. Sí, pero es un decir cualitativamente porque no conozco nada mejor. No quiere decir que no exista. Por eso el desconocimiento que tenemos de las condicionantes futuras nos hace tener ceguera técnica. Sí. Lo voy a llevar a otro plano, volviendo al hito histórico, para que te des cuenta que estos son ciclos de vida. El ser humano pasa por ciclos, por curvas. Y no puede ir contra el tiempo histórico que le tocó vivir. Y no puede, por más que quiera. Y no puede ir contra la curva. Y no puede, a eso, el tiempo histórico es la curva. Correcto. O sea, y la curva tiene que hacer su trabajo. Y para eso necesita tiempo. ¿Qué quiero decir? Cada vez se vivía peor a lo largo de Luis XIV. Pero hacía falta vivir todavía un poco peor, con un Luis XV y un Luis XVI. Tremendo. Para cambiar hacia adelante un nuevo sistema.
Tal vez había alguno que decía, no, tenemos que volver al rey más pobre, porque se vivía mejor con el rey más pobre anterior. Imposible, Imposible. porque Luis XIV estaba implícito en el rey pobre. La corte grande estaba implícita en la corte pequeña del rey pobre. ¿Se entiende? Pero hay un tema ahí que me gustaría desarrollar, pero para cerrar el tema del comportamiento humano. Sí. Si nos vamos a la era intertestamentaria, Sí. entendiendo que el año 1 es con el nacimiento de Cristo, Sí. que es con los tiempos que nos manejamos todos nosotros, pero hasta antes de eso hubo más o menos 400 años de silencio. Sí, Particularmente cuando nosotros empezamos al año 1 a interpretar las cosas que estaban pasando, había un estocástico que es fundamental en la historia, en nuestra historia o lo que nosotros somos hoy día. Se llamaba Juan el Bautista. sí, ¿Ya? Bueno, él empezó a dar señales que después de él venía alguien que era más importante que él sí, y que lo estaba esperando. Perfecto. Año 1. Pero alrededor de 170 años antes, a 200 años antes, empieza el pueblo hebreo a tener demasiada imagenología y nacen unas tendencias, unas corrientes de pensamiento, nacen los partidos políticos. Y visualmente hay 4 muy marcados. Que están los fariseos, sí, ¿sí? Que eran lo de la casa de Israel del sur, Del o la sur. casa de Judá. Estaban los saduceos, que eran de lo que venían provenientes, que eran de hecho los más potestados, los con más fuerza, los que más jerarquía económica tenían, que ellos venían de la casa de Israel del norte o la casa de Efraín, Sí. y que estaban muy vinculados con la cultura griega. Sí. ¿Sí? De hecho, ellos capturan mucha de esa cultura y la adoptan. Y además de eso, estaban los celotes, que hoy día pueden llamarse ultrones, no sé cómo le llamarían, estos extrema izquierda, sí, que le pegaban a lo que se movía. Barrabás era uno de ellos. sí, Y estaban los esenios, sí, ¿ya? Que eran grupos minoritarios, que ellos vivían alejados del mundo, del banal mundo, conectados solo con Dios y con las Escrituras. Paso chivo. Esto se puede leer en Antonio Escotado, en Enemigo del Comercio, está muy Está desarrollado. desarrollado. Sí, Cuando llega Cristo, sí, y conocemos nosotros la figura de Cristo, Cristo, desde un ángulo muy personal, y creo que varios comparten eso, Cristo es el ejemplo libertario. Porque Él vino con un mensaje en donde incluía a todos, no dejaba a nadie fuera. sí, Y Él no se relacionó con los partidos políticos, ni tampoco con las personas que tenían dominio político del pueblo. Siempre se desmarcó, se desapegó, siempre los criticó, los trató de hipócritas. Bueno, si tú lo miras bien fríamente, incluso, y esto es para la iglesia, la ofrenda no es un diezmo, la ofrenda es voluntaria. Por eso, es propiedad privada la porque es ofrenda. propiedad privada. Por eso, cuando Judas le pregunta a Jesucristo en un momento de la historia que habían ofrendas impactantes a la vista humana, y Judas le pregunta, ¿cuál de todos estos fue el que más ofrendó? Y él declara y dice, La viuda. la viuda, porque dio 2 blancas. 2 blancas hoy día, la verdad, pueden ser un billete de 5 pesos. Ustedes, no sé, no se compra nada con eso. Pero ¿por qué fue la que más ofrendó? Porque el resto ofrendó lo que le sobraba, pero ella lo dio todo. Cuando tú ves y proyectas eso, te cuadra perfectamente que todos valemos un mismo denario. Eso es libertarismo en su máxima expresión. Cuando tú después ves las mutaciones de la Iglesia Católica y además que imponen la fe a los pueblos y a las naciones, No, es totalmente opuesto al libre albedrío. se alía con el Imperio Romano, pasa a ser la religión oficial, y Oficial. ahí el denario es cuando ya venía de 2 siglos de hacerse
Bueno, pelota, se hace mucho más pelota. indulgencia y todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Por naturaleza la fe se propone, no se impone. Todo acto impositivo no termina bien. Entonces, es relevante cuando nosotros vamos y vemos la curva y queremos ver hacia atrás momentos felices, momentos de bienestar, de abundancia y desarrollo, ¿sí? Pero estamos viendo una foto. No estamos viendo lo que antes era peor y el sacrificio que tuvo que generarse para llegar a esa instancia, pero además no estamos viendo que eso es impracticable en el hoy si no se tiene el contexto de cómo poder traer eso interpretativamente a un bien mayor. Entonces, Dijiste, tiene ese componente. dijiste algo que es trascendental y me provocaste, recién me generaste que pensar algo que no había pensado antes. Y eso es descubrimiento, es acción humana, es conocimiento nuevo. De un lado de la cordillera y del otro, si unos quieren volver a la Argentina de Alberdi y otros quieren volver al Chile de principios de los 90, tu reflexión ha sido magnífica, Daniel. Volver para atrás, lo que te proponen, siempre, mirá, gente ligada al poder político, lo que te proponen volver atrás, para volver atrás, solamente lo pueden hacer vía la imposición. Te tienen que imponer volver atrás. Atrás no se vuelve espontáneamente, atrás se vuelve solamente por la fuerza. Correcto. Ahora bien, si vos vas hacia un sistema nuevo, al sistema nuevo se va o se puede ir, y debe ser así para que sea exitoso, porque si no está condenado a morir antes que nacer, y volvemos a lo que dijiste antes vos también. A un sistema nuevo se va vía la propuesta, no vía la imposición. Entonces acá, lo que vos acabas de decir es magnífico, porque brinda la luz en el fondo de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que está bien y de lo que está mal. Volver atrás, al tener que ser vía imposición, es injusto y está mal, y no va a llegar a buenos resultados. En cambio, ir hacia algo diferente es vía la propuesta. Entonces tiene chances, no certeza, Sí, tiene opción. de ser bueno y justo. Y ese chance Porque se propone. tiene que ser sí o sí en base a una evangelización. Cuando hablamos de la evangelización, cuando se interpreta la evangelización, es comentar la buena nueva. Y eso es importante. Cuando los sistemas mutan, cuando los sistemas evolucionan, cuando los sistemas generan cambios en la conducta humana, cuando son positivos, cuando se genera el proceso de educación. Porque todos están preocupados del I+D, pero nadie se preocupa del I+E. El I+E es clave, pero la E es más clave todavía, porque el I es innovación. Sí. ¿Sí? Perfecto. Pero yo puedo encontrar la cura del cáncer. Pero si no la comunico bien, no la educo, no le explico cómo hacer, cuáles son los pasos a seguir, no vale nada. Entonces, y me tomo tus palabras, yo creo que eso tú también querías proyectar. No sacamos nada con descubrir la capacidad de ser felices más tiempo que antes, si eso no lo metemos al continuo de información, al continuo. Entonces, nos desactualizamos. Es muy relevante que el conocimiento, ese continuo de información, se transforme en conocimiento para poder educar. Si no aprendemos de los errores pasados y vemos solamente lo mágicamente que nos les tocó vivir a nuestros antepasados en una foto y no aprendemos de los costos de eso, ni por muy bien que lo hagamos mañana, estamos condenados a vivir un éxtasis muy pequeño. Exacto. Y te cierro. Se aprende solamente voluntariamente, cuando se lo elige aprender espontáneamente. Por el contrario,
La enseñanza es adoctrinamiento. se impone y es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento. Cuando es impositivo, adoctrinamiento. Bueno, Daniel, ha sido placer. un placer tenerte invitado en esta casa, en Canal 22, en Economía al Cuadrado, estos 3 programas iniciales de la 6ª temporada. Muchas gracias, por Diego. aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Mucho éxito este año y esperemos cómo va el año. Esperemos si nuestros líderes toman grandes decisiones en el hoy, en efecto de 2 o 3 años más. Y las señales yo creo que están claras. Vamos a tener un componente de oportunidades no menores a los componentes de dolores de cabeza que significan la inflación, que va a estar a 3 dígitos sí o sí, en forma nominal. Yo creo que puede llegar a 3 dígitos, no sé, porque aquí todo hace magia, sí. Pero real va a ser mucho más. El tema está que ustedes, versus los chilenos, ustedes saben manejar la inflación de punta a punta. Las personas independientes de la actividad económica que estén, incluso la ama de casa, sí, nos puede dar cátedra de inflación a los chilenos, porque nosotros hemos convivido con una inflación estable o regulable, o decirlo de alguna manera más linda, hemos tenido un dolor de cabeza tan pequeño que es imperceptible. Bueno, voy a Chile a dar clases si quieren. Ahí sería bueno. Muchas gracias, Diego. Un placer, gracias a vos, Daniel.